El contexto de este devocional es Génesis 28, 10 al 22. Jacob salió de Beerseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera, y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Génesis 28, 10 al 12. Luego de recibir la bendición de su padre, Jacob viajó a toda prisa a fin de alejarse lo más posible de la furia de su hermano Esaú. Tan rápidamente recorrió Jacob el camino que durante el primer día se alejó aproximadamente unos 70 kilómetros de la casa de sus padres. Al caer la tarde, Jacob estaba tan cansado por el viaje que se detuvo para descansar y pasar la noche. Es fácil imaginar la mezcla de sentimientos que Jacob tendría en ese momento. Remordimiento por el desastre que su engaño había provocado en su familia, nostalgia por la ausencia de su madre, a quien había estado tan apegado hasta ese momento, tristeza por haber tenido que huir de su hogar, pero sobre todo miedo por encontrarse solo. Nunca Jacob había estado tan desamparado como en este viaje a Padán Aram. El mimado de su madre siempre se había movido en territorio familiar, y aunque había sido despedido con la bendición de su padre, ahora caminaba solo, sumergido en sus pensamientos. ¿Qué encontraría en aquella tierra extraña? ¿Cómo lo recibiría su tío y la familia de su madre, a quienes no conocía? ¿Cómo podría elegir una esposa si prácticamente había huido de su casa y no tenía nada de valor para dar como dote? ¿Volvería alguna vez a la tierra de sus padres? Seguramente, aunque antes se había sentido orgulloso de su astucia para lograr lo que quería, ahora se encontraba en el punto más bajo de su autoestima. Pero este era justamente el momento que Dios elegiría para encontrarse con él. Al caer la noche, Jacob llegó a las puertas de una ciudad. Sin embargo, a esa hora nadie podía atravesar la entrada, que ya estaría cerrada por seguridad. Por ese motivo, con todo esto en su mente y en su corazón, Jacob improvisó una almohada con una piedra que encontró en el lugar, y demasiado cansado como para sentir la incomodidad, pronto se quedó dormido a la intemperie. Esa noche, Jacob tuvo un sueño. En él vio una escalera que llegaba desde la tierra al cielo, por la cual subían y bajaban los ángeles. Hasta aquel momento, Jacob no había tenido un contacto personal con Dios. Para él, Dios solo era el Dios de su padre Isaac. Sin embargo, a partir de ahora, Jacob supo que no estaba solo, sino que el creador del universo no había quedado en la tierra de sus padres, sino que estaba más cerca de él que nunca. Dios no es alguien que se encierra en el cielo, sino alguien que se preocupa por lo que nos sucede, alguien que permanentemente tiende una escalera entre el cielo y la tierra porque ama relacionarse con el hombre. Sin embargo, no es suficiente con el conocimiento que otras personas puedan tener de Dios o con lo que otros puedan decirte acerca de Él. Es necesario que tú mismo tengas una experiencia personal con Él. Cuando estuvo en este mundo, Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Juan 1:51. Jesús es la escalera capaz de llevarnos al cielo. Él no nos muestra un camino, Él mismo es el camino a través del cual podemos llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Juan 14:6. Pero ¿de qué manera recorremos ese camino? ¿De qué manera subimos esa escalera? Lo hacemos cuando reconocemos nuestro pecado y creemos en que Jesús vino a este mundo y murió en la cruz en nuestro lugar para darnos perdón y salvación. De esa manera, nosotros, que somos pecadores y enemigos de Dios, somos perdonados, nos transformamos en hijos de Dios y a partir de ese momento tenemos entrada libre al cielo en cualquier momento y para siempre. Recuerda, por más que te esfuerces y lo intentes, no existe ninguna manera en la que por tus propios medios puedas llegar a Dios.
Sin embargo, Dios mismo te ha dado una escalera a través de la cual puedes acercarte a Él, y esa escalera es su Hijo Jesucristo.